todas y todos. Bueno, ante todo agradecido por este tiempo de charlas que hemos podido tener y bueno, me gustaría ahora responder algunas de las preguntas precisamente que nos dejaron varios y varias en este espacio de diálogo que hemos tenido sobre epistemologías decoloniales. Bueno, una primera pregunta importante que nos deja Luis es cómo hacer corporalidad en una Latinoamérica tan plural en pensamientos y en corrientes teológicas. Bueno, acá hay digamos, dos elementos me parece importantes a tener en cuenta, que es precisamente el hecho de que la pluralidad de pensamientos es precisamente el resultado de que hay una pluralidad de corporalidades. Esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero precisamente desde una perspectiva decolonial que asume el tema de la corporalidad no como un medio para, no como un receptáculo, sino como un espacio de construcción epistémica. Esto respondiendo también a una crítica, como hemos ya mencionado en estas conferencias, a este racionalismo ilustrado eurocéntrico, muy común del pensamiento colonial hegemónico, precisamente tiene que ver con que instalar o promover el tema de la corporalidad no como un tema aparte, no como una corriente de pensamiento que habla específicamente del tema del cuerpo, sino a destacar que siempre toda epistemología, toda manera de leer la realidad, de construir sentido de la realidad, tiene en sí misma una dimensión corporal, ¿no es cierto? Y esto tiene muchas consecuencias, algunas de las cuales ya hemos abordado. Precisamente, en primer lugar, tiene que ver con valorar el propio tema de la corporalidad como temática específica, que forma parte de toda epistemología, y esto nos lleva al segundo lugar, que toda episteme, inclusive aquellas epistemologías que pretendan negar el lugar de la corporalidad, tienen un epicentro corporal, ¿no? Entonces esto implica no solamente hablar del cuerpo, de la corporalidad como un tema particular, sino destacar, exponer y dar cuenta, ¿no? Revelar en ese sentido teológico fuerte que la corporalidad siempre forma parte de nuestras maneras de pensar, de nuestras epistemologías, ¿no es cierto? Y esto ya indica en sí mismo, implica en sí mismo una perspectiva crítica con respecto a cómo se construyen los conocimientos, inclusive, y teniendo dos consecuencias. Por un lado, o tres consecuencias, si me permiten. Por un lado, dar cuenta de que la corporalidad es un elemento epistemológico a tener en cuenta, con todo lo que eso conlleva en términos de que la construcción del conocimiento es una construcción que se hace desde la cotidianidad, se hace desde el contexto, se hace desde el sentido, se hace desde la dimensión afectiva. Por otro lado, tiene que ver con dar cuenta de las diversidades de experiencias corporales, en el corporal, en este caso en el sentido de modos de vincularse con la realidad, de discursos que se instalan en el espacio público. Pero en tercer lugar también tiene una dimensión crítica. Poner sobre la mesa el tema de la corporalidad implica poner al descubierto que aquellas ideologías que intentan poner el tema de la corporalidad o en una dimensión secundaria o en una dimensión estrictamente moral, precisamente lo que hacen es seguir fomentando esta perspectiva colonial que desde un sentido abstracto de la razón lo que hace es excluir aquellas voces, aquellas experiencias que cuestionan lo que esa supuestamente abstracción racional plantea, ¿no? Con todas las consecuencias que ello tiene. Y esto está muy ligado a otra pregunta que nos hace Abel también, que dice ¿cómo superamos desde lo sentipensante el fundamentalismo creciente? Y precisamente me hizo acordar que hace un tiempo atrás escribí algo de el sentipensar como una estrategia para cuestionar el fundamentalismo. ¿Y en qué sentido? Precisamente el fundamentalismo, en uno de los elementos fundantes del pensamiento fundamentalista,
es el hecho de que la dimensión sentipensante, la dimensión, si se quiere, afectiva del conocimiento, prácticamente no existe, ¿no? El fundamentalismo se fundamenta, si me permiten la reiteración, justamente en una dimensión no corporal, no afectiva de la realidad, donde todo está puesto precisamente desde la dimensión de lo abstracto, que, como ya hemos indicado en varias oportunidades en estas conferencias, es precisamente una estrategia para hegemonizar un conjunto de pensamientos particulares, ¿no? Entonces, lo sentipensante en sí mismo ya implica un modo de acercamiento, una estrategia crítica hacia los fundamentalismos, partiendo precisamente, y acá es algo muy importante con respecto a los fundamentalismos, que está muy ligado a la pregunta anterior. Los fundamentalismos, precisamente, una de las estrategias del fundamentalismo es, digamos, cercenar, anular todo lo que tiene lo referido precisamente a la dimensión de las relaciones, a la dimensión de lo afectivo, de lo corporal, no diría de lo sexual, porque lo trata, pero desde una perspectiva absolutamente enajenante. Por eso, el contraponer lo sentipensante frente a los fundamentalismos es buscar otras estrategias de argumentación. Frente a los fundamentalismos no estamos hablando simplemente, que no lo estoy diciendo que no hay que hacerlo, sí, por supuesto hay que así, de solamente buscar argumentos racionales para contraponer a lo que los fundamentalismos generalmente ponen como argumentos específicos sobre ciertos temas ya dados de manera metafísica, sino justamente esta contraposición de otras vías de argumentación a través de lo estético, a través del arte, a través de construir espacios de diálogo plural, diverso, ameno, ¿no es cierto? No solamente un espacio de transmisión de conocimiento. Y acá destaco algo que también se dijo en reiteradas ocasiones en nuestras exposiciones, y es el hecho de que precisamente la construcción de una nueva u otra pedagogía ya implica en sí mismo la construcción de una instancia crítica, ¿no? Y esto es fundamental. Si hablamos de una pedagogía abierta, una pedagogía del diálogo, una pedagogía que tiene en cuenta los sujetos presentes, las corporalidades presentes, eso es precisamente un abordaje sentipensante de la construcción del conocimiento. Entonces, la construcción de espacios pedagógicos alternativos en sí mismo implica, por un lado, la construcción de un espacio sentipensante de lo epistémico, y por otro lado, una instancia crítica frente a los fundamentalismos, ¿sí? Otra pregunta que Elida nos hace es precisamente de si esto tiene relación con la famosa propuesta del círculo hermenéutico, la circularidad hermenéutica, propuesta hace ya varias décadas por Juan Luis II, ¿no? Y la pregunta es si esto sigue siendo pertinente para la variedad metodológica de la teología latinoamericana y caribeña. Y yo sin duda digo que sí, justamente como un admirador profundo de Juan Luis II, como un pensador, un teólogo dentro del marco de la teología de la liberación, quien precisamente fue muy innovador en su abordaje, ¿no es cierto?, de lo hermenéutico en la teología. Él planteaba que el círculo hermenéutico tenía que ver con este compromiso con la realidad como elemento primero de una construcción teológica. Pero fíjense que Juan Luis II ya desde entonces dio una advertencia de que, a ver, no es que uno va hacia la praxis histórica sin nada, ¿no? Uno va hacia la praxis histórica con un tipo de conocimiento que debe ser también desafiado en el momento de la práctica. Pero otra cosa fundamental del círculo hermenéutico de Juan Luis II es esta distinción entre lo que hace entre el lenguaje icónico y el lenguaje científico, de alguna manera, o digital, que él planteaba, o sea, con el vocabulario de aquel entonces,
donde él precisamente plantea cómo este lenguaje digital, que es el lenguaje científico, el lenguaje teórico, es un tipo de conocimiento clausurado en sí mismo, mientras que el lenguaje icónico es precisamente el lenguaje que evoca lo simbólico, lo ritual, ¿no es cierto? La dimensión afectiva precisamente que estamos hablando. Entonces el círculo hermenéutico no tiene que ver solamente de la construcción de una abstracción teológica a partir de una praxis histórica. Además de eso, tiene que ver con un acercamiento a la praxis histórica desde esta dimensión icónica, desde esta dimensión que sabe discernir las dimensiones, simbólicas, rituales, que toman, por ejemplo, como ya hemos mencionado, el tema de la vida cotidiana, de las ritualidades cotidianas como espacios legítimos para la construcción de conocimiento teológico. Así que sin duda esta propuesta de Juan Luis II sigue siendo más que pertinente, y más aún desde una perspectiva decolonial y postcolonial, ¿no? Y también nos hacen la pregunta de cómo convertir la teología latinoamericana y caribeña en una teología descolonizada y con identidad latinoamericana. Bueno, esta pregunta yo creo que tiene muchos matices a tener en cuenta. Precisamente, a ver, en primer lugar, yo no sé si necesitamos convertir la teología latinoamericana y caribeña en una teología descolonizada. Le daría un giro a la propuesta, digamos. Por un lado, yo me inclinaría a pensar que la teología latinoamericana es en sí y tiene elementos ya propios y constitutivos de una teología descolonizadora, porque se atreve a cuestionar la metodología de la teología dogmática o la teología moral de su momento, precisamente bastante metafísica y abstracta, para ponerlo, insertar el quehacer teológico en la praxis histórica, ¿no es cierto? Entonces, ya de alguna manera, la teología latinoamericana y caribeña es una apuesta descolonizadora de la teología, lo cual no implica, y esto hay que reconocer que también lo hemos mencionado, que buena parte también de la teología latinoamericana en muchos matices sigue manteniendo la raigambre colonial, como Ivonne Guevara lo cuestionó con respecto a estas imágenes, Ivonne Guevara como Hugo Asman, ¿no es cierto? Estas imágenes demasiado clausurantes de lo divino como una esencia, aunque hablemos del Dios liberador, siguen siendo muy digamos, visiones muy abstractas de lo divino, o como decía Marcel Althusser cuando criticaba la teología de la liberación, de que había sujetos sin cuerpo, una crítica que también hizo Hugo Asman, Yun Mosun, Frank Hinkelamer, y especialmente toda la teología feminista, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto por un lado, pero también con identidad latinoamericana. ¿Qué significa una teología latinoamericana o de la liberación con una identidad latinoamericana? Y acá el tema es cuestionarnos de una perspectiva precisamente decolonial qué significa la identidad. La identidad latinoamericana es algo clausurado, es algo abstracto, o tenemos que pensar en la identidad latinoamericana, como decía Néstor García Canclini, como un campo de identidad, no como una identidad definida, sino como un campo identitario donde uno encuentra, donde lo latinoamericano es en realidad un campo donde habitan y se vinculan una pluralidad de identidades, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando nos preguntamos por qué significa lo latinoamericano, tenemos que tener cuidado de no caer en este vicio colonial y eurocéntrico de intentar hablar de manera abstracta y clausurada de lo latinoamericano, por una parte, pero también yo creo que sí podemos hablar de lo latinoamericano, pero más bien inscrito en una, como también plantea la teoría decolonial, en una geopolítica particular, donde lo latinoamericano circula como un sentido que es apropiado y reapropiado de diversas maneras, donde evoca diversas tensiones en el espacio público. Entonces me pregunto si una teología latinoamericana, más que centrarse en definir lo latinoamericano, más bien nos debería llevar a buscar de cuáles son las mediaciones
para leer cómo lo latinoamericano es reapropiado y leído de muchas diversas maneras a partir de los distintos grupos sociales, a partir de los diversos grupos étnicos sectores de sociedad civil, religiosos, eclesiales, que componen esto de lo latinoamericano, como por ejemplo también lo están planteando lo que se llama el grupo un gran sector de teólogos y teólogas latinoamericanos que están en Estados Unidos, por ejemplo, que a pesar de que nacieron en Estados Unidos, se vinculan con toda su herencia latinoamericana y hacen teología latinoamericana estando en Estados Unidos, y también reivindican una imagen de lo latinoamericano, una construcción de lo latinoamericano que merece ser desarrollada, elaborada, tenida en cuenta, y más aún desde una perspectiva decolonial de lo geopolítico. Se requieren puntos de diálogo entre estas maneras de comprender lo latinoamericano en Estados Unidos, en el resto de América Latina, y más aún, por ejemplo, con los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, donde lo latinoamericano inclusive, desde la perspectiva de Abya Yala, es también un término puesto en tensión y redefinido desde otras matrices, ¿no? Entonces, nuevamente, para hablar de un proceso de descolonización de la teología latinoamericana, por un lado necesitamos inscribirla en una metodología decolonizadora que ya forma parte de sus raíces, pero por otro lado también, más que definir lo identitario o lo latinoamericano, perdón, desde una noción clausurada, más bien llevarnos a pensar o llevarnos a un abordaje epistémico que nos permita discernir las diversas maneras en que lo latinoamericano es reapropiado para hablar de lo latinoamericano de la teología. Así que bueno, agradezco las preguntas y espero que esto sea un puntapié para poder seguir dialogando. Muchas gracias.